Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo, ya dirigiéndonos hacia Campechada 2023 en San Germán, 18 y 19 de noviembre. Hoy tenemos a una invitada especial, a la querida Elsa Tío, que ha estado colaborando con el Instituto de Cultura Puertorriqueña desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y colaboró con nosotros en la creación de 4 videos que básicamente 50.000 personas la estuvieron viendo y te felicito por ese éxito de Elsa. Solamente tú lo podrías haber hecho, ¿verdad? Especialmente ese primer video que te quedó encantador y fabuloso. Ese llevó a casi 40.000 personas que lo vieron en las redes sociales. Nada, Elsa, ¿cómo te Publicidad, encuentras? tengo que dar publicidad, pero gracias, me honra. Lola, esa es Lola, no yo. Lola es una mujer que ni una agencia de publicidad lo hubiera hecho mejor. Aquí que todo se olvida, todo el mundo se recuerda de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas sobre un mismo corazón. Lola está en la imaginería popular. A pesar del olvido tóxico, donde apenas se ha recordado las figuras de tantos patriotas, Lola, la figura de Lola, está cercana de muchas maneras, aunque se desconozcan muchas de sus cosas. Ella logró entrar en el corazón del pueblo. Lola nace en su amado pueblo de San Germán, en un pueblo tan valeroso como ella, porque no fue cualquier pueblo. Lola, no sé si saben que en menos de 60 años San Germán fue destruido 10 veces y 10 veces vuelto a construir. Sí. Son pocas las ciudades de América que han sido tantas veces atacadas y destruidas, pero sus pobladores, entonces sencillo, te estoy hablando de mucho antes de que naciera Lola, pero ahí se ve ya que ella nació en el lugar idóneo, un pueblo valeroso. Eh, San Juan se fundó, imagínate, en el 1511, en la época de Juan Ponce de León, y es justo reconocer que Lola es una descendiente directa de San Juan Ponce de León por su madre, Carmen Ponce de León. O sea que Juan Ponce de León, el mero hecho de dejar a Lola como descendiente merece su estatua. Lola, eh, yo te diría que Lola de niña tenía unas ansias de educarse, tenía unas ansias de conocer y influyó la biblioteca fabulosa que tenía su padre, eh, el licenciado Astudillo, que fue el que fundó uno de los fundadores del Colegio de Abogados. Y tenía una gran biblioteca donde allí estaban todos los grandes pensadores de la época, inclusive de la Revolución Francesa. Por eso ella decía que ella lo formó Voltaire y Rousseau. Y con eso iba también unos valores de igualdad, de fraternidad, de libertad, que fueron inculcándose en su alma. Porque cuando a ella le envían a la escuela, ella ya que era una persona que desde tempranito empezó a leer, pues dijo, no, este hombre no comete errores y le buscan a una poeta sangermeña que se llamaba Úrsula Cardona Quiñones. Y ella tuvo tutores, pero así como fue precoz en la educación, porque ella entendía que la educación era vital para poder decir cosas a favor de su patria y de la propia y a favor de las mujeres, también fue precoz en el amor.
porque ella andaba por la calle, por la acera de su calle, y vio del otro lado de la acera a un joven que se llamaba Bonocio Tío Segarra, que era periodista, que ella le decía sajón por su pelo abundante, pelo amarillo, rubio, mejor dicho. Y fue un amor a primera vista. Todo empezó por la mirada. Y le dice a su hermana, yo me voy a casar con ese hombre. Y la hermana al principio lo toma a gracia, pero después dice, ella insiste, y pasan los años, insiste, porque se lo dijo como a los 11 años, y a los 14 años seguía con la cantaleta. Y la hermana, preocupada, le dice a su madre, que estaba escandalizada, porque eso no es lo que decían las mujeres del siglo XIX, que apenas se atrevían a hablar y menos expresar sentimientos. Y la madre le dice que si seguía con esas intenciones le cortaba las trenzas. Y Lola, ni corta ni perezosa, cuando llega el barbero, le dijo, pues llegó, mi madre dijo que me cortara las trenzas. Y fue tan categórica que el barbero se la cortó y ella se la manda a la madre, porque la madre dijo que si seguía con eso, con esa intención, le cortaba las trenzas y ella se las manda a la madre. Al poco tiempo, hay una fiesta en casa de los tíos Segarra, que eran amigos de la familia, y ella va. Y Bonocio, distraído, se le acerca y le dice, ¿te cortaste el pelo? Y dice, sí, porque con esa timidez típica de ella le dice, sí, porque mi madre me dijo que si yo insistía en casarme con usted, me cortaba las trenzas y yo me la corté porque yo me enamoré de usted y yo me quiero casar con usted. Claro, el hombre le dijo, ¿y tú me quieres? Sí, cayeron las trenzas y cayó Bonocio así en el piso, deslumbrado y seducido por una proposición tan inesperada, pero tan seductora. Y a los 2 años se casa. A los 2 años se casa y empieza un dúo patriótico, vital. Primero van a España de luna de miel, viajan por Europa, después se van a México, pero regresan y esa foto que ves ahí, ella en casa de Lola y Bonocio, donde se hacían unas tertulias, porque Lola era muy animosa y se hacían tertulias literarias y políticas. Y allí ella decide, un tanto influenciada por Betances, que le había dicho que habían tenido una bandera, porque ya se había hecho, pero que le faltaba un himno. Y Lola se le ocurre usar una danza muy pegajosa para esa época y escribe la letra revolucionaria de la borinqueña, cojamos el machete que es hora de luchar. Pero ese himno va a venir con represalias muy duras, muy poderosas, y más duro para un matrimonio patriótico como eran ellos. Pero como Lola hizo lo que le dio la gana, al escribir el gobierno español no perdonó, entendió que era algo muy peligroso. Imagínense, cojamos el machete, que es hora de luchar. Vamos a ver un poco lo que dice, despierta borinqueña que han dado la señal, despierta de este ensueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no ande tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón, no será simpático el ruido del cañón. Y por ahí sigue.
Es una, eh, le dice que le da el machete la libertad y ya no queremos déspotas, caiga el tirano ya, las mujeres indómitas también sabrán luchar. Nosotros queremos la libertad y nuestros machetes nos las darán. Pues eso era una, era peligroso decirlo en esa época. Y cuando fueron a indagar, porque empezó a correrse, eran pegajosas, pues alguien, en vez de quedarse callado, dijeron, no, ese es lo latió. Y eso eh, vino con muchas represalias y fue perseguido Bonocio, porque Bonocio, hay que aclarar que Bonocio era periodista y poeta, y muy buen poeta, y era tan fogoso como ella. Ella no, él no le embrida a ella. Él no le dice, no, 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 tú no puedes decir eso, que me vas a afectar mis dos periódicos, que uno se llamaba La Propaganda y otro El Anunciador, y tenía dos periódicos. Él no le decía eso, él le decía sí. Y cuando ella quiso publicar un libro de poesía que se llamó Mis Cantares, que es la primera mujer en Puerto Rico en publicar un poemario, él se lo prologa y le pone su imprenta, su, vamos a poner, su red social a su disposición, de manera que él le da una plataforma desde la cual las alas de ella y su voz pueda airarse, pueda proyectarse. Elsa, Eso no lo hacía cualquier hombre en no, esa no. época, fue el primer feminista. Sí, y de hecho, todo lo que nos has narrado sobre Lola nos lleva a pensar, Lola era una mujer muy adelantada a su tiempo, el siglo Muy, XIX. O sea, y no estamos en el creo que ella tuvo la inteligencia de escoger a Bonocio. No creo que ningún otro hombre hubiera podido, con el espíritu libre de ella, mantener un matrimonio o casarse con ella. sí, Porque para la mayoría de los hombres era muy intimidante tener una mujer opinionada, que para esa época eso era casi era mancillarse y sobre sí, todo entrar en las lides políticas. sí. Pero esto es un dúo patriótico. Yo creo que el primero que se da en Puerto Rico, único, en una cosa, en una visión tan activa, porque no era que ella pensara como él, es que era tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Ujú. Ella era tan activa como él y él la dejaba, él se lo propiciaba. Inclusive él es su maestro, porque cuando ella se casa tan joven, él le llevaba 4 años, pero en esa época era una diferencia grande. Sí. Y cuando ve que le gusta la poesía, es quien le enseña la métrica de hacer sonetos, es quien le da, le abre ese interés y le publica y le prologa el libro, que vende 2.500 ejemplares en esa época, que para un libro de poemas es un récord inclusive en los días de hoy. Pero ella usa el cantar popular, la décima, de manera que llega al corazón del pueblo. Ella, eh, pero ese himno va a venir con... Bonocio era un hombre que tenía negocio en Mayagüez, Sí. París, en Mayagüez, tenía tienda, tenía un hombre muy próspero, era un comerciante también, periódicos y comercio. Y él vendía las cosas en los diferentes pueblos, pues en todos los pueblos, y lo cuenta Lidio Cruz Monclova con detalle, lo perseguía la guardia municipal y le llevaba el rastro. Era tal la represión que se dio después de ese himno, que primero se tuvieron que mudar de San Juan a Mayagüez, después de Mayagüez a San Juan, y toda su economía familiar fue mermando. Y él era un hombre también muy, muy digno
y muy orgulloso y no le gustaba depender de la familia. De manera que entre la falta de recursos, porque le fueron quitando todos sus negocios, tuvo que irlo cerrando todo, pues en un momento dado también lo destierra. Lo destierra el gobernador, si no me equivoco, Baños de apellido, Segundo de la Portilla fue el gobernador. Eso fue, no fue la primera, pero 5 años después de escribir La Borinqueña, el Segundo de la Portilla, miren, 2 horas les dio para ir, 2 horas, nada más lo opuesto, lo opuesto. Entonces, Bonocio le dijo a sus amigos, véndanme los muebles, véndanme todo y después mándenme dinero. Y así van a parar a Venezuela. Pero, ¿cómo puede mantenerse ese matrimonio tan amoroso? Porque Lola era así de combativa, así era de tierna. Las descripciones de ella eran cómo ella se ocupaba, preocupada de cuando él llegara, tuviera la mesa lista, las comidas porque la añoraba su patria, la música, ella le tocaba piano, ella lo adoraba, se adoraban. Si no, no hubieran podido mantener. Mientras tanto, pierde 4 hijos. Sí. Esta es una mujer que conoce el dolor y lo dice en sus cantares, que hay unos cantares muy tristes, donde dice, eh, por ejemplo, ella dice, las tumbas del cementerio con una cruz se señalan, si señalar yo pudiera las que tengo aquí en mi alma. Siempre nos lleva el placer a buscar el desengaño, a ahogar nuestras ilusiones en el manantial del llanto. El sufrimiento ha formado en mi corazón un nido, muchas lágrimas derrama y no puedo destruirlo. O sea, aquí vemos una mujer, la ternura a través del verso, su dolor, pero esa compenetración de los dos y ese amor entre los dos es la única razón porque le espera más destierro. Ella tiene 3 grandes destierros antes de irse definitivamente en el 1887 a Cuba. Y en Cuba destierran a Bonocio y ella lo acompaña en el 1895. O sea, y ese amor y esa ternura nunca caduca en ella. Ese sentido de lealtad con los amigos, con el amor por el país, con la solidaridad. Yo creo que si algo la puede definir a la cantora de las Lomas, es el amor. Porque tú no te arriesgas por un país si no lo amas. Y ahora que no se arriesgan ni los celulares. Aquí, aquí es casa, hacienda, posición social. Lola llega a Cuba a trabajar como inspectora de escuela. Y es la primera mujer estando en Puerto Rico que da un discurso, da al aire, al público, porque le invitan. Y no fue a hablar de cintajos, como ella decía. ¿De qué va a hablar Lola? De que se necesitaba separación de poder entre lo militar y lo civil. Que la mujer necesitaba educación, que fue siempre una ruta en ella, y la libertad de prensa. Esas áreas. Primero, Bonocio era periodista, había participará después en la Asamblea Autonomista en el 1887 como representando al partido La Patria en Mayagüez. De manera que ella estaba al tanto de todo lo que pasaba en el país. Ella tuvo que salir en el 1879, pero regresan, siempre esperanzados porque hubo una ley
en Cuba, donde iban a dar libertad de prensa. Y llegan siempre enamorados de su isla y porque ellos adoraban San Germán, ellos eran muy sangermeños. Pero no pudo ser. ¿Por qué? Pero antes de ir a lo que a otro de las cosas, antes de irse en el 1800, en medio de todas esas vorágines de persecuciones, hay la historia de el telón de la libertad. Y el telón de la libertad es que en Cabo Rojo se presentaba una obra de teatro y llegó toda la oficialidad y el gobernador, allí estaban los grandes, pero estaba Lola y Bonocio también entre los espectadores. Y antes, entre los intermedios, la gente no se iba a buscar, ¿cómo es que te diría yo? No se iba a buscar Coca-Cola o algo de... Ojo. Coca-Cola no había, gracias a Dios. Sí. Jugo de cucaracha, como yo lo llamo. Sino que la gente recitaba o cantaba algo en el escenario y Bonocio Tretepe en el escenario dice un poema alusivo a la libertad, la oficialidad se perturba, mandan a bajar al telón y Lola, que estaba en los primeros asientos, inmediatamente se trepa en el escenario, agarra el telón, que eran de terciopelo, pesado, no puede, y de pronto dice, no hay hombres suficientes aquí, y de pronto todo el mundo va al escenario, aguantan el telón, la oficialidad no tiene más remedio, sube el telón, él termina el acto, pero también van a terminar con represalia, porque al poco tiempo vuelven, serán, ¿cómo es que se llama? Serán desterrados. Pero ahí se ve esa complejidad, ese dúo patriótico. Ella no dice, ay, bendito, ¿no? Ella va con él, ella lo protege. Se protegen ambos y ambos se animan en sus luchas. Por Eh, eso ella tenía una metáfora muy en la feminidad para ella no era que el hombre estaba al frente o al lado. La mujer y el hombre eran una tijera. sí. Que dos hojas que se complementaban y juntas era que iban a poder hacer. Así de unidos estaban esas dos personas. Ella no veía, ella no se decía que era feminista, porque ella no hablaba de cintajo. Para ella era que había que educarse. Y la razón es que a pesar de una época, ella se le respetó tanto por hombres y mujeres. Y una de las razones que se le respeta es, primero, porque era muy educada. Ella fue una mujer con unas grandes relaciones. Ella se carteaba y le escribió poemas a Rubén Darío. Ella se carteaba con los grandes poetas de la época, tanto de Puerto Rico como del extranjero. Y una de las razones que ella se sentía era porque ella tenía el suficiente lenguaje y conocimiento para poder expresar sus ideas. Pero yo también creo que hay un elemento fundamental, sin lo cual, aunque Lola siempre hubiera sido Lola, eso la ayudó a poder hacer lo que ella hizo con el auspicio de su marido. Si ella hubiera tenido un marido que le dice, hasta aquí llegó mi amor, tú te vas, porque a mí me estás afectando mis negocios y yo creeré todo, pero yo no puedo hacer eso así. Pues ya ella hubiera sido una mujer relegada por su marido y hubiera sido más difícil. Pero al ellos estar juntos, intensamente juntos, por convicción y por amor, eso les dio otra fuerza de todo el mundo. Y fuerza a ellos mismos, entre ellos mismos, para poder tener una lucha tan difícil como la que ellos van a librar los dos. Ella amaba tanto a Bonocio que cuando ella muere,
ella misma dice que ella usa siempre el tío porque aunque ya había muerto su marido, era imposible. Ella sabía lo que su marido la había apoyado, la había ayudado a hacer lo que ella era. Y eso yo creo que ese respeto mutuo creó que afloraran muchas cosas en ellos, a pesar del dolor. Pero también hay un momento de Lola que yo creo que hay que comentar. Y es Lola como el ángel de los presos. Cuando Lola regresa a Puerto Rico en el 1887, recordemos que se dio la Asamblea Autonomista, liderada por una figura que Lola admiraba mucho, que era Ramón Valdoriotti de Castro. Y Valdoriotti de Castro, luego de la asamblea, a los 5 meses de la asamblea, el gobernador Palacio lo manda junto a otros 15 autonomistas, lo manda de que lo sacaran de los calabozos, porque habían estado presos por sus ideas, y los llevaran al Morro para ser fusilados. Pero, gracias a Dios, tan pronto ellos llegan, los presos, hubo tantas gestiones a favor de los presos que el gobernador Palacio fue destituido, pero aunque él fue destituido, los presos seguían bajo graves acusaciones en el Morro. Llega un nuevo gobernador, pero mientras eso pasa, sucede algo que es de una historia mágica, realismo mágico puro. Y es que uno de los presos se llamaba Salvador Carbonell, periodista y presidente del comité o del Partido Autonomista en Mayagüez. Y cuando estaban presos, como ¿cómo te diría yo? Las fondas en San Juan se solidarizaron con ellos, le mandaban la comida gratis a los presos, porque antes los presos tenían que hacerse de su comida. Sí. Y Salvador Carbonell, el criado que le enviaba el pan, le quita la migaja y escribe un mensaje adentro y le dice: cuando salgas de aquí, haz que te estás comiendo el pan y vete a donde Lola para que le lleves el mensaje. Y él va a donde Lola. Y Lola, ¿qué hace? En ese momento, Bonocio ha tenido que huir con Ruiz Belvi porque les avisaron que los iban a compontear. De manera que Lola está sola. Había pasado eso un poco antes de que ella le hiciera la petición, pero ella estaba sola. O sea, era en la época de Palacio, no había llegado Contreras. Y entonces ella decide, yo me voy a arriesgar después de todo lo que yo he sufrido. Solo 5 hijos, 4 hijos muertos, hombre y una hembra, solo me queda patria. Yo, que he perdido mi casa, que yo no soy independentista, me voy a arriesgar en este momento. Pero el valor llama al valor. Lola sabía del valor de los autonomistas. Y Lola, como la describía Aniceto Valdivia, era leal hasta el hacha. Era leal, solidaria. Ella daba la vida por una razón justa. Y ella decide ayudar a los presos. Pero ¿qué pasa? Que cuando decide escribirle a Contreras, al gobernador Contreras, que necesita verlo a él, pero sabía que estaba pisando una mina de pólvora. Y se lo advierten: Lola, el momento es muy peligroso. Dice: muy bien, pero esa noche ella va, la noche anterior, ella va al Ateneo
a una actividad de los periodistas, periodistas no, profesores cubanos que habían venido al Ateneo y se les daba una fiesta y claro, Lola y sus relaciones de Cuba, pues la recibe. Y ahí dice un poema y estaba Balbás, el periodista ultraconservador, y va al otro día donde el gobernador Contreras a decir que Lola estaba brindando contra España. Eh, así es que el gobernador aprovecha y le contesta a Lola, sí que venga. Y Lola llega ante el gobernador Contreras y el drama no cesa, porque el gobernador le dice, aprovechando la información recibida, le dice, la recibe severamente y le pregunta si es verdad que ella brindó contra España. Y Lola no se amedrenta, a pesar de que sabía que pisaba una mira de pólvora. Y cito a Lola textualmente, nunca he brindado contra España. Afirma, ustedes miente a todos, tenga cuidado, le dice Contreras, y Lola prosigue. Admiro la España literaria, cito a Lola, científica y de altos ideales, pero no es la que representa un grupo egoísta, una casta de mercaderes que atraviesan el océano con el solo objetivo del medro material. Hay 16 hermanos inocentes en la prisión, por más que se hayan expuesto al peligro por la libertad y la salvación de las almas, de sus principios, porque ellos han estado siempre dentro de la legalidad y vengo ante esta injusticia dispuesto a seguir su suerte. ¿Y qué le dice el gobernador? Se le queda mirando y le dice, cambia completamente la tonada. Usted y yo somos de una misma estirpe. ¿Qué usted desea? Yo quiero la liberación de mis hermanos autonomistas. Y él dice, bueno, eso tomará tiempo, pero le da un salvoconducto y ella va a visitarlos a la cárcel, a las bóvedas. Cuando uno entra al morro, a mano izquierda hay 3 bóvedas contiguas. Allí estaban encerrados los 16 autonomistas. Y ahí empieza un epistolario entre los presos, porque cuando Lola va, por eso la llaman el ángel de los presos, que se lo escribe Ramón Marín, otro de los presos, que es el abuelo de Muñoz Marín, director del periódico El Pueblo. Y entonces ella, si ves más adelante, hay copias de las cartas de los presos a ella. Y cuando creían, y es importante, ¿ve? Ahí está la de Ramón Marín, donde la llama el ángel de los presos, y hay de otras cartas. El hombre, ellos se quedan esperanzados porque ellos no sabían cuándo iban a salir de allí y si iban a salir. Y entonces Lola, y eso es otra etapa porque no me da tiempo para contarlo todo, pero pasan cosas muy interesantes en ese proceso y esas cartas merecen mayor estudio. Pero fíjate, el Lola dice, es muy interesante lo que escribe el obrero Sotero Figueroa cuando dice, hay que entender el valor que requirió eso. Eso era una época de terror. Tan pronto se supo que Lola le llegó el pan porque Carbonell envía ese mensaje a través de un pan, el gobernador Contreras manda cambiar los cañones que daban a la bahía a San Juan, que se creían, ándate, aquí va a venir una rebelión. Pero entonces Lola
el valor de Lola, porque Lola sabía que Contreras había sido un héroe de la guerra de Treviño, que no era el loco de Palacio, pero se arriesgó. Era un momento muy difícil. Y fíjate cómo interpreta el periodista y líder obrero Sotero Figueroa y dice, y la vemos aquí en los días del componte infame, dar la cara a la situación terrible, cuando los hombres daban la espalda, la vimos tranquila penetrar en el palacio de Santa Catalina a pedir la libertad a los presos en la fortaleza pavorosa del Morro. Y cuando todos creían que saldría llevado por escolta a hacerle compañía a los que trataba de liberar, salía sonriente y conmovida con el indulto de los presos queridos que le concedían. Eso es valor. Y estando allí con el gobernador, la esposa del gobernador, acuérdate que entonces las poetas éramos como la Olga Tañón de la época. Sí. Hacían la fiesta, ay, vente a decir unos poemas, que tengo una fiesta en Fortaleza. ¿Y qué le dice ella? Mientras mis hermanos autonomistas estén presos, yo no puedo ir a fiesta. Ya. El valor llamó al valor. Ella sabía a quién estaba defendiendo, porque mientras todo eso sucedía también, Valdoriotti había sido objeto de intimidación en la cárcel. En la cárcel él le llama a Lola, le dice, aquí estamos los abovedados, porque estaban en las bóvedas. Pero a él va la oficialidad partidaria de Palacio a decirle que si él firmaba la disolución del Partido Autonomista y no volvía a predicar la autonomía, él y los 15 autonomistas salían presos. Y él también pudo pensar, allá yo tengo 62 años, yo estoy viejo y enfermo y en la miseria. Yo filmo y después hago lo que quiera. ¿No? ¿Qué dijo él? Antes me cortaría la mano que firmar esa indignidad. Si salgo de aquí vivo, se lo predicaré a las mujeres, a los hombres, y si los hombres no me hacen caso, se lo predicaré a las mujeres y a los niños. El valor llamó al valor. Lola sabía la calidad de personas y sobre todo que aunque ella no era autonomista, Valdoriotti había sido desterrado como ella. Valdoriotti había tenido que ir a Santo Domingo al destierro. Había sido encarcelado en el Grito del Ares, a pesar de que no había participado del Grito del Ares por sus ideas reformistas. Y ambos creían en la libertad de prensa, de manera que había unos principios patrióticos de amor a la patria que los unían en la dignidad de un país. No tenían que pensar igual. Esa solidaridad la buscó siempre Lola. Por eso, Lola, después de eso, fíjate, ella escribe un poema que dice, termina diciendo, mi canto es sincero, más vale que el oro, no en vano lo quiero, no en vano lo adoro, no de nuevo en mis manos, que vibre, no teme a tirano, quien sabe ser libre. Quien sabe que es libre. Pero ella se regresa y va a Cuba, pero ella se aleja físicamente de su patria, pero su corazón sigue en Puerto Rico. Y desde Puerto Rico va a seguir la lucha por la independencia y se une. Su casa era el centro de reunión de todos los que iban a la Manigua. Y allí se discutía también qué bandera se debía apoyar, porque había una polémica si era nuevamente la del Grito del Ares, que ahí estaba Terraforte, y otros que creían, como Lola, que debía ser la de Cuba a la inversa, porque entendía que era una visión antillana
no estaba unido a una causa derrotada y ella se veía como parte de una Antilla. Y ella fue indispensable, y eso también es otra historia muy interesante, en ayudar a congraciar las ideas, porque Terreforte creía que debía de ser de Lares. De manera ella que con Pachín Marín logran también establecer un vínculo, además de con las personas que iban allá, porque cuando se discute por fin en el 1895 la aprobación de la bandera, cuando Terreforte sugiere la de Lares y es derrotada, obviamente tuvo que haber causado impresión en él la reunión que tiene con Pachín Marín, porque la preocupación de Lola era que Lola, la bandera era un símbolo de unidad. Y esa unidad se debía mantener, no se debía aprobar una bandera y terminar en fracciones o en discrepancias, sino que lo importante era la unidad patriótica. En ese ángulo, en esa lucha, Lola tuvo un papel fundamental que apenas se conoce, como tampoco se conocía su intervención con los presos. Y gracias a Dios aparecieron las 14 cartas de los presos a Lola, más de un siglo después. Reaparecieron, pero eso te demuestra la capacidad de lucha, pero a la vez de diplomacia de Lola, porque no se confundan, ella era combativa, pero también tenía ternura y tenía un gran sentido de la diplomacia. Sin esa diplomacia firme pero diplomática, no hubiera conseguido la liberación de los presos autonomistas. Ella no fue con ella sabía cómo, ni hubiera conseguido que de tantos grupos que había un caudal emotivo por la bandera de Lares para que fuera esa, había muerto, había cómo ella logra también zanjar diferencias y ayudar en ese proceso, silenciosamente, porque lo de ella no era tener predominancia, el interés de ella era la patria. Y ese fervor es ahí las cartas que yo no pueda, no creo que pueda mira, un poco para cerrar un poco una idea, aunque hay tantas otras cosas que no da tiempo a decir, pero Sotero Figueroa a través y que vivió en Cuba y que también fue amigo de José Martí, interpretó el estilo y las virtudes de Lola en lo que se refiere a alcanzar consenso. Y fíjate lo que dice. Lola se dedicó a unificar voluntades en los comités patrióticos. Esa fue siempre su visión, cómo unir voluntades. Y es importante que más de un siglo después ella siga uniendo a Puerto Rico, dejando esa semilla de ansias de libertad y de amor por la patria. Eso no tiene fecha de caducidad. Y Lola, su amor, sus intervenciones fueron tan íntegras y tan honestas y tan puras como lo fue Valdoriotti con la suya, que por eso perdura. Y hay que espantar el olvido. Memoria quiere decir volver a pasar por el corazón. Hay que volver a pasar por el corazón a Lola y a tantos patriotas.
que nos ayudaron a formar esta patria. Sin ellos hubiéramos sido arcilla fácil para la mano ajena. Gracias, Elsa. Excelente y gracias por ayudar a este pueblo a mantener ese recuerdo de Lola, que mientras más yo te escucho hablando de ella, más me sorprende y nada, ya yo te he escuchado hablar, pero Lola es tan inmensa, tan grande. Y, no, habría que hablar otro de ella como poeta, porque Sí, los versos que le escribe Rubén Darío, sus conocimientos de poesía, su intervención, fíjate, eh, todo lo que, y cuando ella va a Cuba, todo lo que hace por los héroes cubanos que morían sí. pobres y ella era quien recogía dinero, típica boricua, enseguida la ayuda. Tú O sabes sea, ella cómo, quería mucho porque ella siempre era solidaria. sí, ahora que está de moda la serie, yo te diría que de Lola se puede hacer, no sé, No, no, una aquí hay serie de material. 4 o 5 temporadas. Aquí hay, esto es bien cinematográfico. Hay muchos momentos bien cinematográficos de ella y dramáticos, porque su vida fue dramática. Mira, hablando de arte, de drama, cuéntanos, ¿qué nos tienes para Campechada? Yo sé que tienes un Bueno, proyectito allí. Antonio Martorell nos invitó a mi hermana y a mí Sí, para ir a Portacelli. Mi hermana va a interpretar a Lola a través de la historia, a través de dibujos, pinturas que le han hecho a ella, sí. etcétera, etcétera. Y entonces él me ha dicho que yo vaya a contar historias y hablar de Lola al público en general allí en Portacelli. Y todo lo que se pueda hacer lo vamos a apoyar porque había un desconocimiento completo, gracias a Dios que el instituto hizo esto de la campechada y abre esa oportunidad y abre esos pequeños espacios en los en los cápsulas que me hicieron, como a otras Sí, personas que tienen tantas cosas que decir, porque sí, hay muchos estudiosos de Lola. Eh, pero yo voy a sacar un libro que dono para fondos de la editorial del EDP University, sí. que se llama Entre Patriotas y Poetas, Espantando el Olvido, y en la campechada se va a hacer una tirada de 100. Aquí está el cuadro de Martorell, esto va a ser a colores, que se va a vender, solo se va a hacer una tirada de 100 para también beneficio de la editorial. Y se va a sacar un libro donde va a estar Valdoriotti, Lola, Muñoz Rivera, José Gualberto Padilla, del cual era muy amigo ella, y de la hija del Caribe, que también era su amigo. Y voy a donar una postal que tengo de Lola a Trina. Muy Excelente, bonita. Elsa. Excelente. Nada, mi gente. Hazte una pausa que la voy a enseñar. Ok, pues nada, en eso estamos, acuérdese, Habíamos número acabado. Ya 18 y 19, Campechada en el casco urbano de sí, San ahí va a Germán. haber muchas actividades. Mi hermano también va a tener otro día que yo no me acuerdo cuál es. Yo creo que el mío es el 18, El sábado, él va a estar con 2 de la nosotros el tarde, sábado. a las 2 de la tarde. Vamos a estar allí y entonces vamos pues a, a contar, a que la gente recupere una figura que es mucho más que decir nació en tal día, murió en tal fecha, publicó tantos libros, pero no hay un conocimiento de su vida, de sus dolores, de sus logros, de sus angustias, que es lo que lo hace que nos pertenezca más. Claro, claro. Y Así, tener un sentido de la dignidad de nuestra propia historia y de tantas figuras de diferentes visiones, pero que dieron con tanto amor lucha al país. Hay que recuperar nuestra historia. Sin memoria no hay país. así mismo, gracias Elsa, gracias a nuestro Gracias a ti. público. Y nada, los esperamos Campechada, sábado 18, domingo 19, y en las actividades de Elsa con Martorell y compañía y su hermana. Pues nada, Y con nosotros esto estamos donando todo.
Lo estamos donando todo porque es lo menos que podemos hacer. Es más un privilegio y un honor que hayan pensado en uno. Gracias, Jersey. Buenas noches.